Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historia de España para selectividad. Un podcast de Juan Jesús Pleguezuelos. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para selectividad. Tema 10.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, soy profesor de Historia de Instituto y tengo una misión, y es la de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que tengan un curso algo más llevadero, a que tengan un curso algo más fácil. Quiero ayudarles a sacar una buena nota en Historia de España y a ser posible, a disfrutar de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Querido amigo, querida amiga, desde los estudios centrales de mi cuarto, te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Empecemos con el programa. Bueno, vamos a hablar de la Primera y Segunda Guerra Carlista, de sus causas y sus consecuencias. Recordemos que Carlos II muere en el año 1700 y nombra como heredero ¿a quién nombra como heredero Carlos II? A Felipe V. Muy bien, aquí entonces se instaura la dinastía de los Borbones. Y sucedió lo siguiente, que Felipe V, bueno, pues tuvo que ganar esa guerra de sucesión y en 1713 tuvo una lúcida idea que nos trajo muchos problemas. Bendito Felipe V, ¿para qué hiciste esto? ¿Qué fue lo que hizo? Aprobó un acta real conocida como la Ley Sálica, en la que se prohibía reinar a las mujeres. Hasta entonces en España no había problema para que reinasen las mujeres. La sucesión a la corona española se había regido por el Código de las 7 Partidas del siglo XIII. Bueno, pues desde esta acta real, aprobada por Felipe V en 1713, adiós muy buena, ya no pueden reinar las mujeres, y esto va a traer muchos problemas a la hora de la sucesión, a la hora de encontrar un sucesor a la corona. Bien, ¿qué pasa? Que Carlos IV esto lo ve venir y en 1789 aprueba la pragmática sanción en las Cortes. ¿Qué hacía la pragmática sanción? Derogar la ley sálica aprobada por Felipe V. De manera que, a partir de esta pragmática sanción, no había problema para que reinasen las mujeres. Problema, pequeño detalle. Se le olvidó promulgarla. Se les olvidó publicar esa pragmática sanción. Esa pragmática sanción se aprueba, pero no se publica. Se mete en un cajón y ahí se queda. Bien, muy bien, bravo. Entonces, ¿qué pasa? Que Fernando VII, cuando ve que no tiene descendientes varones, ¿qué hace? Promulga esa pragmática sanción. Promulga esa pragmática sanción que estaba en un cajón metida, que ya había aprobado Carlos IV, y lo que hace Fernando VII es aprobarla. Y en el momento en que aprueba esa pragmática sanción y se deroga la ley sálica, queda nombrada como sucesora su hija Isabel II. ¿Y quién queda apartado de la corona? Su hermano Carlos María Isidro. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que Fernando VII muere el 29 de septiembre de 1833 y su sucesora iba a ser su hija Isabel II. Era su hija Isabel II. Y el 1 de octubre, desde Portugal, Carlos María Isidro publica un manifiesto que se llama el Manifiesto de Abrantes, y Carlos se opone al nombramiento de su sobrina como reina de España. Y desde ese mismo momento empiezan proclamaciones desde distintos puntos de España proclamando a Carlos María Isidro rey de España. Y aquí empieza la Primera Guerra Carlista, que va de 1833 a 1840. Vamos a ver, el carlismo dominó la zona del País Vasco y Navarra, excepto las grandes ciudades, y también tuvo una fuerte presencia en Aragón, Cataluña y Valencia. Tenemos que destacar en el bando carlista a un general que se llamaba Zumalacárregui, que muere en el sitio de Bilbao en 1835. Los carlistas querían tomar una gran ciudad, se decidieron por Bilbao, y allí Zumalacárregui muere en el asedio. Entonces, ¿cuál es el problema de esta fase? Que los carlistas no llegan a unificar los territorios. Si bien llevan la iniciativa en la guerra, no llegan a unificar los territorios y tampoco pueden tomar una gran ciudad. Llegamos a la segunda fase de esta guerra, que va de 1836 a 1837. Los carlistas insisten, quieren una gran ciudad, así que provocan un segundo asedio sobre Bilbao.
un segundo asedio que de nuevo fracasa. ¿Quién levantó ese asedio sobre Bilbao? Un general que se llamaba Espartero, que fue muy popular. A partir de 1837 los carlistas deciden dar, pues un golpe de efecto y organizan una expedición hacia Madrid protagonizada por el mismo Carlos María Isidro. ¿Qué sucede? Que esa expedición llega al mismísimo Madrid, pero no encuentra el apoyo popular que esperaban y creían. Pues la guerra sigue, sobre todo en el Maestrazgo, que es donde la guerra adquiere mayor crueldad. Y había un general ahí que se llamaba el general Cabrera, que le apodaban el Tigre del Maestrazgo. Luego había otro general que se llamaba Gómez, que hizo un recorrido muy raro por la península, sin ton ni son, sin un objetivo claro, que no tuvo grandes resultados. Y luego llegamos a la tercera fase de esta guerra carlista, que va de 1838 a 1840. Aquí el bando isabelino tiene la iniciativa. Aquí ya empiezan a ganar la partida. Y ¿qué pasa en el bando carlista? Que por un lado hay un sector radical liderado por Cabrera que quiere continuar la lucha, pero luego hay otro sector ya más moderado liderado por el general Maroto que dice esto no tiene ningún sentido, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo. Así que en 1839 el general carlista Maroto y el general Espartero, que fue quien había levantado el sitio de Bilbao, llegan a un acuerdo y firman un pacto que se le llama el Convenio de Vergara, o también popularmente conocido como el Abrazo de Vergara. Ojo, la guerra siguió un año más. ¿Por qué? Porque el general Cabrera, que no se rendía. Así que la guerra en el fondo continuó un año más. Llegamos ya a 1846 y estalla la segunda guerra carlista. ¿Por qué? Porque Isabel se casa con su primo Francisco de Asís de Borbón. ¿Y qué querían los carlistas? Que se casase con su otro primo Carlos Luis, que este sí era de la rama carlista. Resulta que en Cataluña había partidas de carlistas que practicaban el bandolerismo, ¿vale? Y entonces, cuando sucede ese matrimonio, y los carlistas pierden la esperanza de que Isabel se casase con alguien de la rama carlista, pues estalla esa segunda guerra carlista, y en 1847 el general Cabrera regresa a España, pero no le dejan pasar al Maestrazgo, que era donde él había llevado las operaciones en esa primera guerra carlista. Hay intentos de rebelión en el País Vasco, en Extremadura y en Castilla, pero en todos ellos esos intentos fracasan. Así que en 1849 las últimas partidas carlistas se rinden y parten al exilio. Y ahora vamos a ver las consecuencias de esta guerra. Vamos a ver. En el plano político tenemos que decir lo siguiente. Los carlistas tienen que aceptar definitivamente a la reina Isabel como la legítima reina. Por otro lado, los isabelinos tienen que aceptar los fueros vasco y navarro. Además, la monarquía tiende desde ahora al liberalismo. Pasa que los carlistas, como ya hemos explicado en podcasts anteriores, no solo querían a Carlos María Isidro como el legítimo heredero a la corona, sino que eran partidarios del antiguo régimen, querían una monarquía absoluta, estaban a favor de un catolicismo cerrado, cero liberalismo, cero parlamentarismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la monarquía, los isabelinos, por oposición a los carlistas, se hacen liberales. Entonces, desde ahora, la monarquía española tenderá al liberalismo. Problema, que los militares empiezan a adquirir un protagonismo desmesurado en la política española. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que en cuanto a un militar se le va la pinza, como tiene un ejército detrás, la lía. Entonces, esa será una de las consecuencias graves de esta guerra, que los militares adquieren gran protagonismo. Y en la sociedad, ¿qué pasa a nivel social y a nivel económico? Las guerras son un auténtico desastre para la arca, para Hacienda, que la dejan absolutamente arruinada. Además, radicalizan las tensiones sociales, provocan desorden. Por otro lado, frenan la industria. Pensemos que Reino Unido, Francia, Alemania, mientras ellos estaban haciendo la segunda revolución industrial, en España, ¿qué estábamos haciendo? Pues la primera y la segunda guerra carlista. O sea, fíjense las diferencias. Entonces, estas guerras carlistas frenan la industrialización. Además, crean inseguridad y dejan también a una gran masa de soldados sin oficio que no saben qué hacer y a los que habrá que mantener.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si estás ya escuchando este episodio, es que estás ya en mitad de curso y estás sintiendo el calor, el aliento de la selectividad que lo tienes detrás. Venga, mucho ánimo. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en todos ellos. Facebook, Juan Jesús Pleguezuelos. Twitter, El Profe Inquieto. Instagram, El Profesor Inquieto. TikTok, El Profesor Inquieto. Instagram, El Profesor Inquieto. Estoy en todos lados. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.